Rusia ha dado un nuevo golpe a no solo Estados Unidos, sino también a la Unión Europea. Ha aumentado sus reservas de oro en 1 millón de onzas en este último año. Este último año, desde el inicio del conflicto militar contra Ucrania, que ha ocasionado principalmente muchas sanciones en contra de este país. Y lo mejor de todo esto es de que a pesar de las sanciones occidentales que han hecho, sí, realmente un ligero daño en contra de Rusia, en contra de la economía de este país, han logrado salir adelante y es gracias al oro. ¿Cómo es posible que Rusia haya logrado esto? Y la respuesta es muy sencilla, Vladimir Putin. Gracias a su liderazgo, sabiduría y sobre todo a saber controlar este país, Rusia ha logrado mantenerse firme en medio de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la OTAN, sobre todo también gracias a todo el equipo que lo representa. Mientras que Rusia está creciendo, que no tiene inflación hasta el momento, el dólar se está cayendo a pedazos al igual que el euro. Mientras que el dólar y otras monedas occidentales han ido perdiendo valor, el oro ha demostrado ser una inversión segura y rentable para el país, para Rusia, y sobre todo que ha estado impulsando a algunos países africanos a hacer precisamente lo mismo. Por ejemplo, ¿qué pasa con Biden y la OTAN o la Unión Europea? Como siempre, han demostrado ser incompetentes en lo que respecta a la economía global. Mientras Rusia aumenta sus reservas de oro, ellos seguían haciendo declaraciones vacías y sancionando a este país, sin tener en cuenta las consecuencias para su propia economía, que son los problemas que están viviendo al día de hoy. A ellos no les importa perder dinero siempre y cuando puedan hacerle daño a Rusia, pero las cosas podrían cambiar dentro de muy poco. ¿Por qué es tan importante el aumento de las reservas de oro de Rusia? Pues bien, esto es muy sencillo. Como todos saben, el oro es considerado un activo de refugio seguro en momentos de incertidumbre económica. Y con las sanciones occidentales en su contra, Rusia ha tenido que buscar formas de proteger su economía de la volatilidad de las monedas occidentales, principalmente del dólar. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que invirtiendo en el oro, sobre todo porque Estados Unidos es un país que no tiene mucho oro? Según un informe del Banco Central de Rusia, las reservas de oro de este país ahora tienen un valor de 135.600 millones de dólares a partir de marzo del 2023. Esto demuestra que Rusia está dispuesta a defender su economía y su soberanía frente a los ataques occidentales. Como quien dice, aviéntame lo que quieras, que yo puedo con eso y más. Y no todo es oro lo que reluce. Como bien saben, las reservas de divisas de Rusia han disminuido en el último año. Esto se debe en parte a estas sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados que han congelado una parte muy importante de los activos de este país, lo cual es una verdadera injusticia, sobre todo cuando la Unión Europea ha demostrado que lo que quiere hacer con estos activos congelados es prácticamente regalárselos a Ucrania después de que supuestamente esta guerra culmine, para que logre restaurar el país. Pero tenemos que tener en cuenta que Ucrania ha recibido mucho dinero por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, y en algún punto tiene que pagar. Prácticamente estos activos rusos van a acabar en los bolsillos de la Unión Europea y Estados Unidos, porque como Ucrania les debe y ahora ya tiene dinero, ya nos puede pagar. O sea, es un robo utilizando diversos movimientos bancarios para que nadie se dé cuenta. Se lo doy a Ucrania para que crean que los estoy ayudando, pero realmente es para que me puedan pagar todo lo que les he estado dando. Y este ha sido uno de los momentos más controversiales de toda la economía mundial, porque muchos países, sobre todo los de Oriente Medio, han empezado a decir, bueno, si esto se lo hacen a Rusia, a este gigante, ¿qué nos pueden hacer a nosotros? Sí, dinero tenemos y en cualquier momento estos sujetos van a congelar nuestros activos porque quieren y se los van a quedar.
Por eso muchos países de Oriente Medio han estado alejándose de Estados Unidos y de la Unión Europea, sobre todo cuando surgió este preciso comentario de la propia Ursula von der Leyen, que reconocía que querían quedarse los activos rusos para poder utilizarlos, o sea, dárselos a Ucrania. Y ahí fue cuando la mayoría de los países dijo, no, no podemos permitir esto, porque si lo hacen una vez, lo van a hacer contra todos, sobre todo aquellos países africanos que apenas están empezando a sobresalir de su economía gracias precisamente a Rusia. El aumento de las reservas de oro de Rusia son una muestra más del liderazgo de Vladimir Putin y la capacidad de este país para enfrentar las sanciones y los ataques occidentales. Por eso lo vimos tan tranquilo hace un par de días, comiendo, cenando con el mandatario de China, Xi Jinping, haciendo negocios, preparando el nuevo proyecto del gasoducto Poder de Siberia 2, hablando de cómo iban a unir sus comercios todavía más, sobre todo en este asunto de utilizar la moneda china y la moneda de Rusia y alejarse completamente del dólar, que este fue un movimiento magistral por parte de Vladimir Putin desde el inicio del conflicto militar y de todas las sanciones, porque le permitió tanto a Rusia como a China y a diversos países seguir haciendo negocios con Rusia. Entonces vemos ahora cómo tanto Biden como la OTAN solo siguen demostrando su incompetencia y su falta de visión económica, y que se cuiden porque prácticamente Rusia sigue adelante y no se va a detener ante nada de lo que le hagan. Esto a pesar de haber lanzado ciertas amenazas de enviarle a Ucrania armamento que tiene uranio, un material tóxico y además radioactivo que podría ocasionar que esta guerra crezca todavía más, porque ya estarían involucrados estos países miembros de la OTAN, pero hasta el momento la única respuesta que dio Vladimir Putin sobre el tema fue de si lo llegan a hacer, yo voy a responder. Aunado a eso, se suma el que se nota un cambio en la forma en la que se ve el mercado del petróleo mundial. Si ya de por sí Estados Unidos está preocupado por todo este asunto de involucrar el oro en la economía global nuevamente, y ya no el dólar siendo la base de todo, definitivamente será un duro golpe para ellos. Pero ahora el petróleo, de acuerdo con el propio viceministro de Energía de Rusia, han advertido que el mundo podría enfrentarse a una escasez de suministros de petróleo en los próximos años, debido principalmente a la falta de inversión en esta industria. Según él, la producción de petróleo está infrainvertida debido a las acciones de los países occidentales, porque la culpa no es de Rusia, que acaba de anunciar la reducción de producción. Dice, bueno, si estoy ahora vendiendo un poco menos a pesar de que es un mejor precio, pues bajo la producción y si quieren, pues la aumento. Pero si no, en este momento estamos bien, tanto lo que necesita mi país como lo que estoy vendiendo, y eso es lo que va a producir ahora Rusia, que será un nuevo golpe para la economía de la Unión Europea y Estados Unidos, porque al haber menos producción, los precios empiezan a aumentar. Y sobre todo porque los países miembros de la OPEP, este organismo de países productores de petróleo, y sus aliados habían anunciado desde el año pasado, desde octubre del año pasado, la reducción de 2 millones de barriles diarios para todos los miembros de este organismo, incluyendo a Rusia. ¿Y qué pasa? Hubo el berrinche de Biden de que no quería que esto ocurriera, pero finalmente no es decisión de él, es decisión de quienes tienen el petróleo, y simplemente así ocurrió. Se realizó la reducción, hubo una reunión en diciembre, después de la de octubre, y luego en febrero, porque hasta eso cambió las fechas de reuniones de la OPEP, ya no eran mensuales, sino cada 2 meses para poder observar realmente los mercados petroleros. Y ahora tiene que esperarse Biden lo que resta de marzo hasta principios de abril para poder ver si la OPEP toma la decisión de aumentar su producción o continúan hasta como han ido hasta ahora, que sería lo más viable,
sobre todo porque Rusia anunció esta reducción. Las inversiones en la producción de petróleo ahora están en un 20% y un 25% por debajo del nivel anterior a la pandemia del COVID-19, lo que significa que en 3 a 5 años tendríamos una caída bastante significativa en las nuevas capacidades puestas en servicio. Ok, esto significa que la carga recaería sobre los países de la OPEP que están tratando de seguir invirtiendo. A diferencia de, por ejemplo, los países de la Unión Europea que luchan por este asunto del cambio climático, de las energías limpias. Pero desde que inició el conflicto y las sanciones se dieron cuenta precisamente de que las energías limpias hasta el momento, hasta el día de hoy, no eran suficientes para abastecer ni siquiera una sola ciudad. Tuvieron que utilizar carbón, tuvieron que utilizar nuevamente leña para poder sobrellevar el invierno, sobre todo porque ya no contaban con la energía de Rusia luego de que se destruyeran los gasoductos Nord Stream 1 y 2 y todos los problemas que hubieron el año pasado. Finalmente se dieron cuenta que las energías limpias, a pesar de que son mejores, no son suficientes para la cantidad de ciudadanos que hay, ni siquiera en la Unión Europea. Así que es muy importante estar pendiente ahora de lo que Rusia vaya a hacer, no solo en el ámbito petrolero, sino también en este asunto del oro, porque recordemos que hay países como por ejemplo Ghana en África que había anunciado la decisión de dejar de hacer negocios en el exterior con los dólares, porque su moneda es muy, muy baja en comparación con el dólar y en lugar de tener beneficios de vender ya sea el petróleo o vender cualquiera de sus productos, eran puras pérdidas y la mayoría lo tenían que pagar en su deuda. Entonces tomaron la decisión de utilizar su propio oro, que es lo que más tiene este país africano, para hacer negocios. Tú me vendes petróleo, yo te lo compro, pero con oro, con lo que vale el oro a nivel mundial. Y así los negocios para este país van a ser mucho mejores. Así que sin lugar a dudas, esperemos que las cosas salgan muy bien, no solo para Rusia, que ha sido un gran ejemplo, sino también para el resto de los países en desarrollo que quieren empezar realmente a alejarse de Estados Unidos, de la Unión Europea, de los aliados, que lo único que han hecho es exprimirlos completamente, utilizarlos y tener ellos los beneficios. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.